puede ser que habiendo hecho ya una temporada y varios episodios de la segunda, todavía no haya explicado por qué se llama español coloquial y tal? Todavía no he explicado el y tal del nombre. O sea, manda huevos lo mío, ¿eh? Y tal, español coloquial y tal. ¿Y ese y tal qué es? ¿Qué es ese y tal? Vamos a ver. Hola bonitis, yo soy Desiree y esto es Español Coloquial y tal, el podcast donde te explico todo lo relacionado con el español coloquial y otras cositas. Pues como te decía, manda huevos que todavía no he explicado ese y tal. Sí que es verdad que cuando yo empecé con el proyecto de español coloquial en marzo de 2023, lo primero que hice fue abrir el Instagram, no tenía podcast todavía, y sí que es verdad que uno de los primeros vídeos que colgué en Instagram era para explicar este tal y tal. Pero claro, yo en aquel momento no tenía el volumen de gente que tengo ahora, no tenía un podcast y entonces como que ese vídeo pasó un poco al olvido. Tú imagínate, tenía el pelo o sea, larguísimo, larguísimo. Y ahora estoy aquí, anda que no me he cortado yo el pelo. Eso es interesante, ¿no? Que en cada sitio aparezco con un corte de pelo distinto. Bueno, el caso, eso, que lo hice en ese vídeo, pero como que pasó desapercibido, lógicamente, y luego cuando pensé en el título del podcast, me parecía como muy apropiado como reutilizar ese vídeo y hacer como cierto honor a los inicios. Y también, pues por el significado que tiene, encaja muy bien, ¿no? Con todo lo que yo hago aquí en este podcast. Y es que este tal o y tal, porque suele aparecer acompañado de esta Y, de la I, este tal es una palabra súper útil, especialmente cuando tú estás contando una historia, algo que pasó, una conversación. Cuando tú tienes que contar algo que en general es bastante largo e incluye bastante información y bastantes detalles, pero gracias a este tal puedes hacerlo como de manera más rápida, más natural. Ahora lo vais a ver. Y es que este tal, solamente la palabra tal así aislada, como que tiene un significado que apenas se utiliza, que es como muy formal, entonces es que ni te lo voy a dar. Pero esta palabra tal, de por sí, no tiene, es una palabra abstracta, general, que no tiene un significado concreto, ¿no? Que no es como, no es algo que yo pueda decir, ah, esto es tal. Porque, claro, es un conector. Es un conector coloquial, de esos que me gustan a mí, que me gusta a mí la gramática coloquial. Es un conector coloquial y como conector, pues lo que hace es tener una función y no un significado, ¿no? Sirve para hacer cositas y como es coloquial, pues te va a servir para darle naturalidad a lo que quieres decir y te va a permitir continuar diciendo. Conectores coloquiales, por aquí, por donde, en todo lo que yo haga, encontrarás bastantes. Te explicaré bastantes cositas de conectores coloquiales. De hecho, tengo en mente ya un curso de conectores coloquiales que saldrá tardecito, saldrá tardecito el año que viene, en 2025, pero saldrá. Y pero claro, estos conectores coloquiales, dime tú dónde encuentras tú una explicación, ¿sabes? No suelen aparecer en los manuales de español para extranjeros, al menos no los conectores que son muy, muy coloquiales, como es el caso de tal o y tal. Y tampoco te creas tú que en internet puedes encontrar mucha información útil, ¿no? Y me parece muy, muy importante explicar este conector en particular porque se utiliza mucho, ya te digo, en estos casos para contar historias, conversaciones, para contar cositas. Y es que, claro, como te decía que este tal y tal no tiene un significado específico, sino que es algo abstracto, tú puedes poner dentro cositas. Es decir,
cuando yo utilizo el tal, hay información implícita en ese tal que tú vas a interpretar cuando yo lo digo. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo te estoy contando lo que hice este fin de semana, ¿no? Y yo te voy a meter algunos tal por ahí. Por ejemplo, pues mira, el sábado quedé con estos, tal, nos fuimos a tomar algo, fuimos al bar ese que hay en la calle, me lo invento, ¿eh? Calle Caballeros, tal, luego nos fuimos a otro sitio, estuvimos hablando y tal. Entonces, este tal, en esta historia, o en cualquier historia, para lo que a mí me sirve es, mira, yo te estoy contando algo de manera espontánea e improvisada, que no estoy planificando. Por lo tanto, pasan varias cositas. Una es que yo empiezo frases que no sé a dónde van a ir. O empiezo frases y a mitad de la frase decido que ya no quiero contar más información sobre este tema y que voy a pasar al siguiente. Entonces, este tal lo que hace es, básicamente es, quedé con estos para tomar algo, tal, ese tal es todo lo relacionado a la situación que yo te he pintado, que yo te he explicado anteriormente. Si yo te digo, he quedado con estos para tomar algo, tal, ese tal lo que te está diciendo es, he quedado con estos para tomar algo y todo lo relacionado con eso. Cuando yo digo tal, la persona que está escuchando esta conversación ya entiende, sobreentiende que yo estoy hablando como estoy diciendo lo que pasa de manera general sin entrar en mucho detalle, porque a mí lo que me interesa es seguir contándote la historia y no detenerme en esta información secundaria. También le estoy dando a entender que, pues yo te estoy contando esto, igual te podría seguir contando más información sobre esto, pero a mí lo que me interesa es decirte lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo estuvimos tomando algo y tal, ese y tal lo que se entiende es todo lo que generalmente tú puedes imaginar que es tomar algo, ¿no? Estuvimos tomando pues una bebida, y luego pedimos otra y luego nos fuimos a otro sitio. Todo eso puede estar incluido en el y tal, porque como es una palabra abstracta que de por sí no tiene un significado, te permite meter ahí dentro pues todo lo que se interpreta por el contexto o por la información que las dos personas ya saben, ¿sí? Normalmente, ya te digo, es una información que no es necesaria, no es estrictamente necesaria, sino que son pues detalles, complementos, ¿sí? Es información complementaria, secundaria. Por ejemplo, imagínate que yo he tenido una conversación con mi hermana este fin de semana muy interesante y yo te la quiero contar, ¿no? Pues yo te digo, vino mi hermana y empezó a decirme pues que se había peleado con su novio, tal, que el domingo se fue a la playa con su amiga Mica y tal, ¿no? Y ahí a mí lo que me interesa es contarte lo que dice mi hermana, ¿no? Como los highlights, los destacados de la conversación, lo más importante. Esto fue lo que me dijo. Mi hermana me dijo esto, esto y esto. Pero obviamente la conversación fue mucho más larga y mucho más amplia que todo esto, ¿sabes? Pero es información que es secundaria, que no es necesaria, que no me interesa contarte aquí y que tú ya deduces por contexto, porque sabes cómo funciona una conversación. Y es más, dependiendo de la relación que tengas conmigo, podrás inferir más cosas todavía, ¿no? Si tú me conoces bien, si conoces a mi hermana, si conoces a su pareja, si conoces toda la situación, ese tal te puede dar más información todavía, pero es información que tú y la otra persona compartís que ya conocéis, ¿sí? Entonces, en definitiva, este tal lo puedes utilizar para continuar avanzando en una historia cuando estás contando algo espontáneo, improvisado, ¿sí? Cuando tú ves que te metes como en una frase y dices, yo por aquí no quiero seguir, quiero pasar a otra cosa, ahí puedes meter un tal, ¿no? Cuando la información que tú quieres contar pues tiene muchos detalles, pero no son necesarios y entonces lo acortas poniéndolos todos en el tal, tal o y tal. O directamente cuando pues es que
no es necesario decir más porque ya la otra persona lo entiende por contexto, ¿no? Este tal o y tal aparece muy frecuentemente combinado con tal cual y cual o tal no sé qué y tal y no sé qué. Por ejemplo, eso. Fui a tomar un café con una amiga y estuvimos ayer un par de horas, tal cual, no sé qué, incluso los tres, ¿no? El triple combo mortal. Puedes combinarlo como tú quieras. Y para terminar este episodio te quiero dejar una recomendación muy chula donde vas a encontrar un montón de tal cual, de tal no sé qué y tal. Todo esto, seguro, es un podcast que no es para estudiantes de español, sino para personas nativas del idioma. Y es un podcast de donde se cuentan anécdotas normalmente vergonzosas que te pasan en la vida y que luego con el tiempo te ríes, ¿no? Pero que igual en el momento en el que suceden no te hacen tanta gracia. Y es un podcast que cuenta, donde la gente del público, ¿no? Sube al escenario para contar una anécdota totalmente espontánea. O sea, no hay planificación, no vienen con un guión preparado de casa, entonces son historias súper coloquiales y en todos los episodios, todos, no hay ni uno donde no aparezca un tal, en todos aparece un tal. Vamos, 100% asegurado, garantizado. El podcast se llama La Ruina Show, ¿vale? Y además, otra cosa muy guay que tiene este podcast es que graban cada episodio en una ciudad diferente, con lo cual la gente del público es de una zona diferente de España y puedes escuchar diferentes acentos de todas partes, del norte, del sur, de centro, costa, de donde sea. Entonces te lo recomiendo, La Ruina Show, échale un vistazo. Cualquier episodio que elijas, seguro que alguien utiliza tal o y tal. Y si con este episodio todavía tienes un poquito de lío, seguro que viendo alguna de estas anécdotas, tu cerebro hace clic y lo entiende. Segurísimo, segurísimo. Pues nada, Cari, hasta aquí el episodio de hoy. Te recuerdo que nos vemos todos los martes y los jueves con un nuevo episodio. Y que si quieres acceder a la transcripción de cada episodio, puedes hacerlo suscribiéndote a la newsletter, que la newsletter además te traerá una cartita coloquial cada lunes muy chula para aprender español en contexto. Y nada, y si te ha gustado este episodio, si te gusta este podcast, dale mucho amor, que a mí me harás muy feliz. Y eso, y nos vemos a la próxima. Un besito, guapi. Chao, chao.